a las 7 de la mañana es el segundo parcial. Estos temas que estamos desarrollando ahora ya corresponden al tercer parcial, ¿sí? El tema de hoy está referido a las fluxiones perimaxilares. Para entender qué es una fluxión perimaxilar, vamos a ir a lo que la definición dice, que es una acumulación patológica de humores en cualquier órgano y que es, en definitiva, una congestión activa. Si hablamos de congestión activa, quiere decir que es un proceso que se establece luego de la acción de una noxa o un estímulo que está produciendo esa congestión activa, ¿sí? Y una fluxión perimaxilar es la colección de humores. En este caso nosotros nos referimos a humor del tipo purulento. Ese humor purulento es el que se produce como consecuencia de infecciones, ya sean específicas o inespecíficas, en alguna parte del organismo. Entonces, específicamente nos referiremos a las funciones perimaxilares. Y para ello tenemos que ir a una característica particular de los huesos del sistema esternocleidomasto. Ustedes saben, disculpen un momentito, por favor, voy a cortar el audio. Doctor, tiene apagado su micrófono. Perdón por la interrupción. Bueno, entonces le decía que los huesos de los maxilares difieren del resto de los huesos de la economía porque solamente en los huesos maxilares existen piezas dentarias. El hecho de que existan piezas dentarias, eso nos lleva a la situación de la instalación de procesos inflamatorios e infecciosos, que pueden ser productores de pus. Entre esos procesos inflamatorios e infecciosos tenemos todas aquellas patologías productoras de pus de orden pulpar, todas las patologías productoras de pus de orden periodontal y todas las patologías productoras de pus de orden eruptivo, donde lo que se inflama es el capuchón pericordial. Entonces, a su vez, para que ese proceso infeccioso se pueda instalar, que no es otra cosa que la inoculación de algún germen en el sistema orgánico, y a partir de ello debemos analizar cuáles son los factores que van a favorecer esa diseminación de las infecciones. Entonces, por un lado, todas las alteraciones inflamatorias agrupadas en tres grandes grupos en relación a las piezas dentarias, que no existen en otra parte del organismo, y por otro lado, cuáles serían los factores que puedan influir favorable o desfavorablemente en la diseminación de las infecciones. ¿Por qué hemos decidido incorporar este tema
porque si en odontología no se tratan los procesos inflamatorios infecciosos en relación a las piezas dentarias, no existe otro punto donde se los pueda tratar, por un lado. Y por otro lado, la frecuencia con la cual se instalan procesos infecciosos inespecíficos. Cuando digo inespecíficos es porque puede haber la conjunción de dos o más gérmenes con la característica de ser gérmenes productores de pus, es decir, esos gérmenes productores de pus se conocen con el nombre de piógenos o piocitos, y a su vez que puedan diseminar en distintas partes del organismo. Entonces, esa es la característica de una infección inespecífica. Las infecciones específicas, como su nombre indica, es donde el germen productor del proceso infeccioso es identificado. Por ejemplo, un actinomyces es un germen que en algún estadio de las complicaciones que pueda producir pueden eh, generar pus. Otro sería, por ejemplo, una tuberculosis, que también puede generar pus. Pero lo que nosotros nos referimos es a la flora inespecífica bucal, que puede tomar asiento a partir de la presencia de dientes y las complicaciones que surgen en la presencia de dientes, o bien la diseminación que pueda tener en el resto del organismo. Entonces, un microorganismo inespecífico puede generar un proceso infeccioso y eso va a depender de factores que van a favorecer o van a limitar esa infección. Entre ellos tenemos los factores de resistencia de hueso. Y existen básicamente dentro de ese grupo los comprendidos en la defensa local, factores tumorales y factores celulares. Las defensas locales, fíjense ustedes la importancia del epitelio de la mucosa oral que debe estar íntegro. Otro, el sistema de secreción y drenaje, ahí nos estamos refiriendo al sistema linfático. Otro, a una flora normal, la flora normal bucal, que es una flora que está en equilibrio, no produce alteraciones de este tipo. Sí, cuando esa flora eh, se afecta por la disminución de algunos de sus componentes y el predominio de otros. Y el sistema de inmunidad mucosa, que hace a el sistema, que forma, si se quiere, parte del sistema moral y factores de. Entonces tenemos a eso sumado las características de autolimpieza que se tiene en la boca, generalmente producido por la secreción salival y el arrastre mecánico que hace esta, y por la acción también de la leche. Tenemos factores morales, y dentro de los factores morales serían todos aquellos contenidos, por ejemplo, tumoral a nivel sanguíneo, a nivel del suero, donde están sustancias como las inmunoglobulinas, que pueden estar aumentadas o disminuidas o bien afectadas, lo que van a favorecer la instalación de un proceso eh, infeccioso inespecífico. Y los factores celulares serían todos aquellos que se encuentran comprendidos dentro de la serie blanca de los elementos formes de la sangre que sirven para el mecanismo defensivo. Otros factores que van a influir en la diseminación de las infecciones van a ser los factores bacterianos, específicamente dos. Una que es la virulencia del germen y el otro el número de bacterias. Cuando la virulencia es muy alta, obviamente la posibilidad de que se instale un proceso eh, infeccioso inespecífico es mayor. Y cuanto menor es el número de las bacterias, eh, estas va a ser, las posibilidades van a ser menores.
Es decir, tanto la virulencia aumentada o el número de bacterias aumentada va a ser un factor favorable a la instalación de un proceso y posteriormente la diseminación de una infección inespecífica. También tenemos factores predisponentes de orden mundial, factores que van a afectar básicamente el sistema inmunológico, donde el paciente va a tener una mayor predisposición a la diseminación de la infección. Entre ellas tenemos enfermedades debilitantes como linfocetos profundas, tuberculosis, Penfigo es una enfermedad autoinmune, por lo tanto produce, si se quiere, una depresión o una disminución del sistema inmune. También cuando existen dislipidemias o alteraciones metabólicas como la diabetes, en situaciones de intoxicaciones crónicas, como el caso del alcoholismo, o bien en el caso de pacientes que están bajo la acción de un inmunosupresor para el tratamiento de una patología autoinmune. Y por supuesto también alteraciones en el metabolismo óseo, los cuales pueden favorecer sobre todo la diseminación a partir de este eh, espacio. Otro elemento a considerar dentro del proceso infeccioso específico es una clasificación para poder saber de qué grupo estamos hablando. Entonces, los procesos infecciosos específicos pueden ser de tres tipos. Pueden ser conexiones supuradas, que son las más comunes, instaladas en relación a las piezas dentarias. Esto no quiere decir que sea la única vía de acceso, pero, les vuelvo a reiterar, son las vías de acceso propias de los maxilares que no existen en otro hueso de la columna. Otra forma es la osteomielitis y otra forma son formas graves de infecciones inespecíficas que son las afecciones superficiales. Estas tres formas de presentación de colecciones supuradas ustedes lo van a poder ver en una clínica ambulatoria. No todas se tratan en clínica ambulatoria, hay algunas que son de tratamiento hospitalario o sanatorial, pero básicamente por estar relacionadas a piezas dentarias la pueden ver en el consultorio. Y la incidencia es muy alta. Las colecciones supuradas, es decir, ¿qué entendemos por colección? Es una instalación de un proceso o de una colección de flujo. Depende de las características del mismo, pueden ser clasificadas o subclasificadas de acuerdo a si la colección se hace circunscripta en una calidad de neoformación, ahí decimos que tenemos un absceso. Cuando la colección es difusa, ya hablamos de un flemón. Y cuando esa inflamación difusa se realiza a expensas del celular subcutáneo, estamos en presencia de una celulitis. Vale aclarar que no siempre van a encontrar la colección fulgurante. Donde seguro siempre hay es en un absceso, porque está en una calidad de neoformación. Es decir, una calidad que antes no existía, que se forma exclusivamente para alojar esa colección fulgurante. En el flemón puede existir una muy poca cantidad de tejido, porque lo que sí existe es una reacción a las toxinas generadas por estos gérmenes productoras de pus. Entonces se produce una reacción edematosa a nivel de los tejidos, lo que lleva a la conformación de un aumento de tamaño muy importante. Y la celulitis no es otra cosa que una reacción inflamatoria como consecuencia de la presencia del pus, una reacción inflamatoria del tejido celular subcutáneo. ¿Cuáles van a ser las vías de acceso a las infecciones en esta patología? Y acá viene el punto que anteriormente habíamos hablado.
El sistema dentario. ¿Por qué les mencioné el sistema dentario? Porque, les vuelvo a reiterar, solamente existen patologías asociadas a piezas dentales en los maxilares. Y ese es nuestro terreno de trabajo. ¿Cuáles pueden ser básicamente las alteraciones que se dan a nivel del sistema dentario? A partir de procesos infecciosos inespecíficos, como lo son la caries dental, en los trastornos de la erupción y en la enfermedad periódica, que es lo que habíamos hablado al inicio. Podemos sumar una cuarta clasificación en función de los adelantos científicos. En la actualidad es muy común que se instalen implantes para reponer una estructura anatómica constante. Pues bien, el mismo agente productor de una periodontitis puede producir una periimplantitis. Quiere decir que no conforme con la carie dental, los trastornos de erupción y la enfermedad periodontal, debemos sumar la probable infección inespecífica a partir de un implante. No estoy hablando de maniobras técnicas en la instalación de implante. Estoy hablando de una instalación de una colonización de microorganismos a nivel de la periferia del implante. Y con ello sucede algo muy similar a lo que sería una periodontitis con todas sus causas. Es decir, que amerita un tratamiento de eliminación de esa inflamación con la infección concomitante y luego, en algunos casos inclusive, se debe recurrir a la eliminación del implante porque ha perdido su forma. Entonces, en el sistema dentario, lo que más todos conocemos es la carie dental, es la enfermedad periodontal, pero existe un tercero que es poco, poco menos frecuente que el anterior y que están en relación a las piezas dentarias en el estadio de erupción. La erupción se puede dar cuando la erupción se da en niños pequeños, podemos hablar de una foliculitis, porque se inflama el folículo dentario, es decir, se inflama el capuchón pericoronario, y esto lleva a la conformación de... Es poco frecuente. Lo que sí es más frecuente es una pericoronaritis. Y la pericoronaritis generalmente se da en los dientes semi-retenidos. En los retenidos totalmente no, porque no existe el ingreso de gérmenes a nivel del espacio que separa el tejido blando que dio origen al esmalte con el... Entonces, indefectiblemente tiene que haber una comunicación con calidad bucal para la instalación de este proceso infeccioso inespecífico. Otra vía de acceso pueden ser aquellas catalogadas como medidas terapéuticas. Y las medidas terapéuticas pueden ser iatrogénicas o no iatrogénicas. Se entiende que una medida terapéutica debe ser esencialmente no iatrogénica, pero en algunos casos se transforma en una vía de acceso, por ejemplo, en el caso de las quirúrgicas, cuando no se respetan las normas de bioseguridad, entonces estamos favoreciendo la instalación de un proceso infeccioso. Por ejemplo, en tratamientos ortopédicos y ortodoncos, donde los elementos de anclaje para este tratamiento lesionan las mucosas, establecen una brecha y a través de esa brecha ingresan microorganismos. También puede ser en maniobras endodónticas, cuando se supera el límite cemento-dentinario y la instrumentación deja de ser instrumentación para pasar a ser una sobreinstrumentación, pues en esos casos se puede llevar el material séptico que está contenido en el conducto al PIA. Y también pueden ser maniobras protésicas o preprotésicas o en la preparación de lesión. Por ejemplo, una lesión bastante frecuente que se da es la lesión que producen los flancos de las
cubetas, que si bien es cierto, cada vez se utilizan menos en el cambio dentario, pero esas cubetas pueden tener bordes filosos o dislocados que lesionan la mucosa y que a través de esa lesión, que no es otra cosa que una vía de acceso a los gérmenes, los gérmenes acceden y producen el proceso infeccioso. Otras vías de acceso, menos frecuentes, son los accidentes de la vida civil, laborales, vehiculares con armas, una vía hemática, que esa vía hemática se conoce con el nombre de vía anaporética, que se da cuando los gérmenes acceden al torrente sanguíneo, son transportados por este y se depositan en determinados lugares donde a partir de esa instalación producen el proceso infeccioso inespecífico. Y lo mismo a través de la vía linfática. Puede ser que los gérmenes, como consecuencia del filtro que hacen los linfáticos de la linfa, los gérmenes que han accedido a la linfa, se trasladan, perdón, a través de los conductos linfáticos, van a parar a los ganglios linfáticos y en ellos producen alteraciones a nivel de, ya sea una, eh, una adenitis o una periadenitis, que ya lo vamos a ver. ¿Cuáles van a ser, por lo tanto, una vez que está instalado el proceso infeccioso en específico? Porque todo lo que vimos anteriormente son los factores que favorecen o no a la instalación de ese proceso infeccioso inespecífico. Ahora bien, ¿cómo van a propagar? ¿Cómo se va a producir la propagación y la difusión de ese proceso infeccioso inespecífico? A través de una propagación superiótica, a través de espacios aponeuróticos, a través de una propagación por continuidad o a través de el sistema hemático o el sistema circulatorio linfático. Vamos a ver. Una propagación superióstica quiere decir que indefectiblemente tiene que haber un plano de clivaje. Y en este caso el plano de clivaje sería, el plano de clivaje no es otra cosa que una superficie donde se reúnen dos tejidos de distintas características. Por ejemplo, el plano superióstico, que está entre el periósteo y el hueso, entonces hace que el pus pueda progresar por ese espacio. Otro es a través de los espacios aponeuróticos. Un ejemplo común son los espacios que rodean las aponeurosis de los músculos. Ustedes saben que los músculos están recubiertos por una membrana de tejido conectivo, que no es otra cosa que la membrana aponeurótica de cada uno de los músculos. Entonces, la propagación se puede hacer a expensas de esos espacios aponeuróticos. Luego tiene otra propagación por continuidad. Es cuando esa continuidad se da cuando no existe un límite marcado como un plano de clivaje o como espacio aponeurótico. Esa propagación por continuidad se da esencialmente cuando el proceso infeccioso en específico accede al tejido celular subcutáneo. Es decir, estamos en presencia de una celulitis. ¿Recuerdan lo que era un absceso, lo que era un flemón, lo que era una celulitis? La propagación hemática, como su nombre indica, es a través del torrente hemático y la propagación linfática es a través del torrente linfático. La propagación hemática, por ejemplo, puede dar, lo que les había mencionado anteriormente, es una infección anaporética, y la propagación linfática puede dar, por ejemplo, una adenitis o una periadenitis, que sería la infección del ganglio linfático, que específicamente es la periadenitis, perdón, es la adenitis, cuando este proceso infeccioso, inflamatorio, en específico, supera los límites de esta, ya estamos en presencia de una periadenitis. Ahora bien, vamos a tomar como ejemplo una pieza dentaria en la cual se produce un proceso infeccioso inespecífico. Vamos a referirnos a los casos más comunes donde hay un proceso carioso.
que permite el acceso de gérmenes del medio bucal a la cámara pulpar y a los conductos, y a través de ella se van a producir todo un proceso, todo un progreso del proceso infeccioso. Entonces, los procesos infecciosos específicos agudos, cuando tomamos como referencia una pieza dentaria, que en este caso lo que nos interesa, que es lo más común del proceso carioso, tenemos una fase apical, una fase intraósea, una fase superior y una fase de superación a los tejidos blandos. Tengan en cuenta que en todos los procesos infecciosos específicos agudos, cuando la alteración comienza a nivel de la pulpa como consecuencia del proceso carioso o en su defecto una fractura coronaria que permite el acceso externo al conducto, va a cursar estos cuatro estadios que son la fase apical, la fase intraósea, la superióstica y la fase de superación a los tejidos blandos. Para ello voy a recurrir a estos esquemas que están muy buenos para que ustedes lo puedan. En una fase apical, para que se instale una fase apical, quiere decir de que previamente hay una pulpa necrótica con material infeccioso, ya sea como consecuencia de un proceso carioso o una fractura coronaria que permitió el acceso de gérmenes y produzcan la necrosis del contenido pulpar eh, más o sea, que produzcan la necrosis del contenido pulpar y obviamente la presencia de material infeccioso. Ese material infeccioso, cuando alcanza, cuando alcanza el periápice y se instala un proceso de inflamación apical, porque hasta mientras que la colección de microorganismos se encuentra dentro del conducto, la pieza dentaria va a presentar sintomatología, pero no va a haber una inflamación apical. Cuando ese proceso infeccioso supera los límites del cemento dentina-cemento o bien pasa al periápice, entonces quiere decir que va a afectar al sistema vascular y los tejidos blandos que se encuentran en el periápice. En el periápice tienen tejidos blandos, todos los tejidos blandos, sanguíneos, linfáticos, médula ósea, que se van a encontrar afectados, y esa fase apical no es otra cosa que el estadio de un proceso infeccioso agudo o un proceso inflamatorio agudo. En esa fase apical, el paciente va a referir que presenta una pieza dentaria como más alto que contacta primero con el antagonista y que le genera un dolor muy intenso. Cuando el proceso no es tratado, continúa el progreso de la infección y ahí hablamos de una fase intraósea. En esa fase intraósea ya hay afectación del hueso, porque en la fase anterior había nada más que un proceso inflamatorio. En cambio, ahora hay un proceso que afecta a nivel del hueso que rodea al ápice. Entonces estamos hablando de que existe una osteitis. ¿Qué es una osteitis? En definitiva, no es otra cosa que un proceso inflamatorio del hueso. Entonces aquí se afecta secundariamente los componentes blandos del hueso. En esa fase intraósea, el paciente ya no puede identificar perfectamente cuál es el diente en cuestión porque ya se produce una confusión con los dientes vecinos, entonces se hace un bloque de que está produciendo la sintomatología. Luego pasamos a la fase superior. Es cuando el pus que se coleccionó en el periápice forma trayectos fibrosos y reabsorbe el hueso para permitir que el pus vaya, ya sea hacia el vestibular o hacia el lingual, y se ubique entre el hueso y el periférico.
El periósteo sería esta membrana de color azul que ustedes pueden ver. Entonces el pus se va a ubicar entre el periósteo y el hueso. Como el periósteo es muy sensible, va a generar un dolor muy intenso, va a generar aumento de tamaño, va a generar un edema muy importante en el sector y una sintomatología dolorosa muy alta. Fíjense ustedes que en este caso, en este esquema, hablamos ya y nos estamos adelantando a otra condición que es la vía por las cuales esta colección purulenta va a producir. Luego, cuando la colección purulenta vence la resistencia del periósteo, vuelca su contenido al celular subcutáneo que se encuentra inmediatamente por fuera de él. Eso se conoce como fase de supuración de los tejidos blancos, donde el edema es mayor, pero como consecuencia de la ruptura del periósteo para el pasaje del pus, se produce una disminución de la sensibilidad dolorosa, porque el pus deja de estar a presión, como anteriormente estaba bajo la acción del periósteo. En cambio, la evolución de los procesos infecciosos inespecíficos crónicos van a ser más llevaderos para el paciente, porque las características de los procesos infecciosos crónicos es que el cuadro sintomático va a estar más atenuado, que el organismo se encarga de contrarrestar el agente infeccioso y lo puede circunscribir al periápice, o bien la colección purulenta hace tanta presión que conforma un proyecto fistuloso y produce un volcamiento al exterior, y con eso una disminución de la sintomatología dolorosa del paciente. Acá ustedes pueden ver, este es el caso de una lesión osteítica a nivel de los periápices del molar inferior, que se encuentra afectado por un proceso carioso muy importante, que llevó a la mortificación del contenido pulpar y del conducto. Esta lesión radiopaca se produce como consecuencia de la reabsorción de los elementos minerales por la acción de la colección purulenta que se da a nivel del periápice. Esa colección purulenta, al volverse crónica y a superar los límites de los tejidos, produce ya este estadio de deformación de la cara del paciente. Y fíjense ustedes, en este caso, se conformaron dos trayectos fistulosos, una fístula mucosa y una fístula cutánea, con lo cual el proceso sintomático se dio de modo importante, pero el proceso infeccioso continuó, porque ya el pus dejó de ejercer presión sobre la fístula. En estos casos, el tratamiento indicado es directamente la eliminación del pus, porque las piezas dentarias se transforman como focos sépticos que sostienen ese proceso infeccioso. Ahora bien, esa colección purulenta va a progresar y va a progresar en la función de que exista mayor o menor resistencia de los tejidos vecinos. Para la progresión, para la progresión de esas colecciones purulentas, podemos hablar de vías de menor resistencia. Es decir, para que progrese una colección purulenta tiene que haber una vía de menor resistencia. Si existen vías de resistencia, no existe por lo tanto la palabra vía, es decir, que existe solamente la resistencia. Y la resistencia va a circunscribir, va a impedir que el proceso infeccioso pueda difundir. Pero para que pueda difundir, se tienen que dar sectores de menor resistencia y ahí se instala la vía a través de la cual va a progresar el proceso infeccioso. Y en el caso del maxilar superior, depende hacia dónde progrese el contenido purulento,
puede ser una vía vestibular, una colección a nivel del vestíbulo, puede ser una vía palatina, a nivel de bóveda palatina, o puede ser una vía superior, y esta vía superior, depende del sector afectado, puede ser una vía de menor resistencia a nivel del seno maxilar o una vía de menor resistencia a nivel de piso de fosa, y son las estructuras que se encuentran por sobre los ápices de las piezas dentarias del maxilar. Y aquí tienen un esquema donde muestran esas tres vías. Una vía vestibular, obviamente todos los casos de periápice, de pieza en mal estado, produce la diseminación superióstica, se rompe el periósteo, vuelve al contenido del vaso subcutáneo y allí se establece la vía, que no sería otra cosa que en algunos casos una vía de botamiento al exterior, y ahí estamos hablando de un proceso físico, o una vía palatina, colección en boda palatina, o una vía superior que va a volcar su contenido hacia el seno maxilar, y cuando la colección purulenta se vuelca en el espacio del seno maxilar, previa ruptura de la mucosa que reviste el seno maxilar, estamos hablando de un proceso de una colección purulenta en el seno maxilar conocida con el nombre de empilema. En el caso del maxilar inferior, las vías de menor resistencia también van a estar determinadas por una clasificación de las que van hacia la vestibular, las que van hacia el igual y las que van hacia una vía inferior, momentáneamente o submaxilar. En el caso del maxilar inferior, tenemos que sumar estructuras musculares que van a determinar distintos tipos de celdas, y en esas celdas van a ser donde se va a ubicar la colección purulenta. Así tenemos, por ejemplo, que si la colección va hacia el vestibular, esa colección puede volcarse desde el maxilar al exterior del maxilar por sobre la inserción inferior del músculo glucinador. Entonces vamos a decir de que nuestra colección va a ser supraglucinador. O bien, si la colección se hace por debajo del glucinador, va a ser una colección infraglucinador. ¿Hay diferencias entre las dos? Sí, hay diferencias sustanciales clínicamente, porque la suprabucinosis va a tener muy poca manifestación extravagal, a diferencia de la infrabucinosis, donde sí existe una deformación facial importante. Si la vía que sigue el proceso infeccioso es lingual, va a estar el espacio lingual va a estar a su vez subdividido en dos celdas, una celda supramiloidea y una celda intramiloidea por la inserción del músculo que así lo determina, que es el músculo miloideo. Entonces, si la vía lingual está colisionando por sobre el miloideo, la manifestación bucal se va a realizar esencialmente en piso de boca, y si es intramiloidea, la manifestación de la colección purulenta más importante va a ser extraoral. Luego tenemos una inferior o submaxilar o submentoniana, y en el sector anterior, donde la colección no tiene manifestaciones instagrables, sí tiene muchas en la eh, parte inferior del mano. Bueno, recurrimos nuevamente al ejemplo. Tenemos una suprabucinatriz cuando se inserta por sobre el bucinador, una infrabucinatriz cuando la colección está por debajo del bucinador. Si está por arriba del bucinador, la manifestación es más bucal. Si está por debajo del bucinador, la manifestación es más de tipo externo o externo. En el caso de la vía lingual, puede ser supramiloidea cuando está por sobre el miloideo o inframiloidea cuando está por debajo del miloideo. Esto guarda relación, por supuesto, a las piezas dentarias, porque no en todos los casos, o sea, la inserción del músculo fusionador y del músculo miloideo no es en una horizontal. Son generalmente planos inclinados, depende también de la altitud y del desarrollo de la altitud de las piezas dentarias y de la resistencia en función de la ubicación de las piezas dentarias en relación.
Y por último tenemos una vía inferior. En esa vía inferior se tiene que la conexión se hace sobre el borde basilar del maxilar inferior y ello puede llevar a una manifestación externa muy Doctor, importante disculpe que le que interrumpa, tiene sí, mucho ruido de fondo y no se lo entiende muy bien. me aguarden un momentito, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, Dígame. ¿Me doctora, escuchan? sí. Bueno, disculpen, lo que pasa es que hay mucha gente acá alrededor. Estoy en la sala de profesores en el sector clínica y hay mucha gente circulando por el sector, así que disculpen. Eh, bueno, les decía que de acuerdo a la vía de menor resistencia, va a ser la vía por la cual eh, los tejidos van a ofrecer mayor o menor resistencia, perdón, a la difusión de la conexión sutural. Voy a probar colocándome un micrófono, a ver si con eso mejoramos la situación. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahora sí se profe. lo escucha bien. ¿Se escucha mejor? Sí, sí. Cualquier cosa me avisan, por favor. Bien, entonces, esta es la forma como van a difundir las correcciones, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Tengan en cuenta que estos procesos inflamatorios van acompañados de un aumento de tamaño, van acompañados de una variación del color, van acompañados de una sintomatología dolorosa y van acompañados de un aumento de la temperatura en el sector. Es decir, se dan los cuatro signos cardinales de Celso, que es rubor, el cambio de color hacia el rojizo, calor, por el aumento de la vascularización, tumor, por la instalación de un proceso edematoso, y dolor como consecuencia de la afectación de las terminaciones nerviosas sensitivas del sector, ya sea por el mismo edema o por la secreción de sustancias tóxicas provenientes de los gérmenes que están invadiendo el sector. A eso, por supuesto, le sumamos un quinto componente, que es la alteración funcional concomitante. Es decir, el paciente, además de darse todos los signos de Celso, tiene una disminución de las funciones en el sector. Es decir, no puede hablar con la comodidad habitual, no puede comer con eh, no puede masticar con la comodidad habitual, etc. Es decir, todas las funciones bucales se ven afectadas y disminuidas. Recuerdan de que habíamos hablado de distintos tipos de colecciones purulentas. Cuando la colección purulenta se centra en un ganglio linfático, estamos hablando de un adenoflemón. ¿Cuándo se da un adenoflemón? Pues bien, para que esto se produzca, necesitamos que la colección eh, de microorganismos inespecíficos acceda al torrente linfático. En el torrente linfático se tiene estadios intermedios como estaciones donde se produce el filtrado de la linfa que es en el ganglio linfático. Si ese filtrado es efectivo y si el ganglio linfático no tiene la suficiente capacidad
para anular los gérmenes, se instala un proceso inflamatorio en el ganglio conocido como adenitis. Si la virulencia del germen supera la capacidad defensiva o bloqueadora del ganglio linfático, se va a producir ya la superación de la capacidad defensiva de ese ganglio y se va a producir una adenitis, es decir, se va a producir una instalación de los gérmenes inespecíficos a nivel del ganglio. Y eso tiene una traducción clínica porque se produce un aumento de tamaño y el paciente refiere, generalmente el ganglio más afectado es el ganglio subángulo-mandibular, que es hacia donde colecciona todo el sistema linfático. Ese ganglio también es conocido como ganglio de Chasseñac y va a tener manifestaciones dolorosas, aumento de tamaño y limitaciones de la función. Cuando el proceso purulento supera los límites del ganglio, que tiene una cápsula que la envuelve, entonces en esos casos el ganglio se rompe la envoltura capsular que posee y esa salida del pus es lo que va ya a instalar una periadenitis, es decir, va a haber una colección purulenta e inflamatoria que supera los límites del ganglio y hace de que se produzca un empastamiento edematoso y purulento en los tejidos y en el celular subcutáneo que rodea a ese ganglio, pudiendo transformarse, pudiendo instalarse a partir de esa periadenitis un trayecto fistuloso que es un trayecto de resistencia para el volcamiento de la colección purulenta al exterior. ¿Cómo va a realizarse el tratamiento en un consultorio odontológico? Como primera medida debemos controlar la propagación. Si viene un paciente con una lesión periapical o apical, vamos a tratar de eliminar la causa que la produce, es decir, eliminar la colección infecciosa que está a nivel de cámara pulpar y conductos. Entonces, con eso vamos a hacer un control de la propagación. Ahora bien, si el material purulento ya accedió a la zona del periápice, entonces se debe hacer un drenaje del material supurado. Es decir, material supurado no es otra cosa que la colección purulenta. Entonces se hace un drenaje y este drenaje puede ser a través de los conductos radiculares, a través de una trefinación endodóntica, o bien puede ser a través de una trepanación quirúrgica para acceder a ese foco purulento y producir su eliminación. Por supuesto, esto lleva un tratamiento farmacológico de apoyo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que rescatar acá luego de toda esta exposición? Que debemos diferenciar lo que es un absceso de un flemón, de una celulitis. Un absceso es una colección de pus en una cavidad de neoformación. Quiere decir que antes de que se forme el pus, esa cavidad no existía. Por eso se llama neoformación, una cavidad de neoformación, una cavidad de nueva formación para alojar el pus. A diferencia de un flemón, donde la colección ya no es circunscrita, es difusa, está difundido por el tejido, está difundido en el tejido conectivo, ya sea subcutáneo o subaponeurótico. Entonces se difunde y se produce un edema importante y la cantidad del pus puede estar marcada o no. Y por último tenemos la celulitis, que no es otra cosa que una inflamación difusa del celular subcutáneo por acción, mejor dicho, una inflamación difusa por reacción a las toxinas generadas por los gérmenes infectantes en el lugar. Después existen otras denominaciones muy particulares. Una de ellas la mencioné, que es cuando se produce la colección de pus en una cavidad del seno maxilar, que es una cavidad ya formada, y esa colección de pus se conoce con el nombre de empiema. Y tenemos
cuando la colección del pus es a nivel de encía, está circunscrita a la encía, ese tipo de colección se conoce como parulio. ¿Hasta acá se entendió? ¿Me escuchan? Sí, doctor, se entendió. Bueno, estas son los procesos infecciosos inespecíficos más comunes, es decir, el procedimiento más común que se da en los maxilares. Esto es de consulta diaria, porque les vuelvo a repetir, o está en relación a una mortificación pulpar, o está en relación a un proceso carioso, o está en relación a una pericorditis, o está en relación a una alteración periodontal. Pero cuando estos procesos infecciosos progresan, tenemos cuadros infecciosos inespecíficos mucho más importantes y en algunos casos pueden comprometer la vida del paciente. Así tenemos que existen otros procesos infecciosos que se conocen con el nombre de osteomielitis. Y la osteomielitis no es otra cosa que la inflamación de origen bacteriano de las partes blandas del hueso, es decir, la médula, tejido conectivo y el periósteo. La estructura calcificada no forma parte del, eh, del proceso osteomielítico, porque no forma parte de los tejidos blandos del hueso. La parte calcificada o mineralizada, ¿sí?, se afecta secundariamente como consecuencia del aporte sanguíneo, porque para sostener la estructura ósea necesitas tener un soporte sanguíneo eficaz. Pues bien, para que esto se altere, se tiene que producir una alteración del sistema vascular que le da soporte. Las osteomielitis pueden ser, esto vamos a ir más rápido, esto lo tienen en el material que está en el aula, pero básicamente son dos tipos de osteomielitis, una intramedular y otra superióstica que es más leve. La osteomielitis es directamente de tratamiento sanatorial porque en la mayoría de los casos requiere de un tratamiento quirúrgico para la remoción del contenido purulento o la remoción de una porción de tejido que se necrosa y se hipercalcifica en el lugar, que se llama secuestro óseo. Ahora bien, ¿cómo se produce una infección piógena que lleva a una osteomielitis? Como primera medida, el proceso infeccioso alcanza al hueso. Esto va a producir un aumento de la vascularización, que no es otra cosa que parte del proceso inflamatorio, ¿sí? Todo proceso inflamatorio es el resultado de un aumento de la vascularización por acción de un oxígeno. Esto va a llevar a una exudación, es decir, parte del contenido líquido de los vasos va a ir por fuera, que se va a traducir en un edema, y va a producir también un enlentecimiento de la circulación sanguínea del sector, lo que va a llevar a la formación de una trombosis de 2 o 3 días aproximadamente. Esa trombosis nos lleva a una obliteración vascular, es decir, deja de haber circulación a nivel de los vasos, y ese aumento va a llevar a un aumento, y esa obliteración vascular va a llevar a un aumento de la presión intramedular, que es muy importante porque es ella el elemento productor y sostenedor de la sangre. Ese aumento de la presión intramedular va a llevar a una isquemia y como consecuencia de la isquemia se va a producir la necrosis, es decir, la muerte de todos los componentes blandos del hueso. Que recuerdan ustedes cuáles son los componentes blandos del hueso. Las partes blandas del hueso es la médula ósea, el tejido conectivo vascular intrajaversiano y el periósteo. Es decir, esas tres estructuras van a terminar siendo necrosadas como consecuencia de este proceso de 9 pasos que están aquí en este listado mencionado. Luego de esa mortificación, el pus, que va a ser resultante de un déficit
defensivo del organismo, porque el pus no es otra cosa que las células blancas muertas como consecuencia de la acción irritante y tóxica de los gérmenes. Entonces ese pus se va a coleccionar formando un absceso intramedular. Ese pus que se va coleccionando en el lugar tiende a volcarse al exterior y para ello va a discurrir a través de las estructuras propias del hueso, que no son otra cosa que los canales haversianos y los canales de Bowman, ¿sí? Hasta que van a llegar a la cortical, perforan la cortical, se van a ubicar esta colección por debajo del periósteo, va a formar una colección superióstica, ¿sí? La presión del pus va a suprimir la irrigación del periósteo, por lo tanto se va a necrosar, y esa necrosis del periósteo hace de que se vuelque el contenido hacia los tejidos vecinos. Allí finaliza la variedad superióstica. Ahora, si la colección purulenta no tiene la suficiente potencia como para perforar el periósteo, el mismo periósteo empuja a la colección purulenta hacia el interior del hueso y estamos en presencia de la segunda variante de osteomielitis, que es la variante intramedular. Es decir, el pus se colecciona entre los canales haversianos y los canales de Bowman. ¿Se entendió hasta allí? Hola, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? Bueno, entonces, de acuerdo al tiempo en el cual se instala, podemos tener que la osteomielitis pueden ser agudas y crónicas. Y de acuerdo a la forma como progresan, puede ser una osteomielitis con una variedad intramedular, que es aquella donde se hace un volcamiento hacia el exterior, y una variedad superior. Esto es de tratamiento en la mayoría de los casos sanatorial o hospitalario. ¿Cómo se va a presentar una osteomielitis? Se va a presentar generalmente con escalofrío, postración, anorexia y en algunos casos de delirio. A nivel local, y si es de origen dentario, vamos a poder determinar cuál es la pieza dentaria que está afectada, porque va a haber movilidad dentaria. Va a haber movilidad del diente o de los dientes que se encuentran afectados. Como la colección purulenta es importante, va a haber volcamiento del pus a través de el espacio periodontal. Todo, por supuesto, va acompañado de anopatías dolorosas y se van a formar abscesos, se pueden formar abscesos supra y subperiósticos. Si el proceso continúa, puede producirse también compromiso del seno maxilar con colección a nivel del seno maxilar, o pueden afectar otras alteraciones produciendo trismo, ¿sí? Esencialmente. A nivel sintomático, el dolor va a ser constante, intenso, terebrante, quiere decir como que si estuviera aplicando un taladro en el sector, irradiado porque va a dirigirse hacia otros sectores, y va a producirse un aumento de tamaño, es decir, una tumefacción que, por estar el pus bajo presión, va a ser una tumefacción dura a nivel facial o a nivel cervical. En el caso de la osteomielitis supurada, ustedes pueden ver acá esta imagen amarillenta. Esta imagen amarillenta no es otra cosa que eh, el, el orificio de salida por donde vuelca su contenido hacia el exterior. Y lo que están viendo en esta imagen amarillenta no es pus, sino es una porción de tejido óseo que se necrosó. La estructura ósea es la que se necrosó, el tejido, la parte blanda que conforma el hueso, y se está eliminando esa porción necrótica. Fíjense que dice que el drenaje
se va a producir en forma espontánea o por medio de maniobras quirúrgicas, que es lo que habíamos hablado anteriormente. Esto radiográficamente se puede ver bajo estos dos aspectos, ¿sí? Acá ustedes tienen una imagen donde hay una pérdida ósea, una zona radiolúcida, y existe en el interior una imagen radiopaca. Esa imagen radiopaca no es otra cosa que el hueso necrosado que está más calcificado y que el organismo se encarga de calcificarlo en demasía para tratar de controlar el proceso infeccioso. En esta imagen a la derecha se puede ver la zona radiopaca y la zona de mayor calcificación, que es la porción del hueso que se necrosa posteriormente. El tratamiento medicamentoso básicamente en función de antibióticos, pero existen algunas formulaciones, combinaciones que son efectivas, pero a ver, básicamente el tratamiento medicamentoso es un coadyuvante de una maniobra quirúrgica de eliminación de estos elementos. El tratamiento quirúrgico va a consistir en la eliminación de la causa, es decir, se elimina el diente causal, si es que así fuere. Se va a producir una decorticación. Una decorticación no es otra cosa que la eliminación de la cortical vestibular o palatina, en el supuesto de que tenga más proximidad a este. Como consecuencia de la decorticación, se va a favorecer la salida del pus que está coleccionado en el lugar, es decir, se va a producir el avenamiento del lugar y posteriormente se hace el lavaje con antisépticos importantes y de acción muy importante, como son el hipoclorito de sodio al 10% o povidona de iodo al 50%. Fíjense ustedes que el tratamiento quirúrgico es básicamente esencial en estos casos. Cuando la osteomielitis, porque recuerden ustedes que habían dos tipos de osteomielitis, la osteomielitis difusa y la osteomielitis circunscripta. Cuando la osteomielitis es circunscripta, es lo que Grispan denomina osteitis, que son formas más leves y circunscriptas, como su nombre lo indica, de osteomielitis. Ustedes pueden decir que hay una osteomielitis localizada, sí, perfecto, hay una osteomielitis, pero en estos casos se denominan osteitis. Y de acuerdo a las características clínicas, a qué sector abarca, esas formas clínicas pueden ser alveolares cuando se limitan a los procesos alveolares de las piezas dentarias, antrales cuando afecta al seno maxilar y en algunos casos también a fosas nasales, y corticales cuando el proceso y la colección purulenta ya toma las corticales tanto del maxilar superior como del maxilar. Y por último, tenemos las afecciones hipersépticas, que esas afecciones hipersépticas no se dan en cualquier persona, se dan en aquellos organismos que se encuentran con situaciones desventajosas, donde el sistema inmunológico se encuentra alterado, o bien cuando el proceso infectante es muy virulento, puede llevar a estas alteraciones. Las enfermedades que se dan como consecuencia de una colección purulenta, estas afecciones hipersépticas pueden ser de distintos tipos. Y las que son a partir de focos sépticos, bucales o estomatológicos, nos puede llevar a el desarrollo de enfermedades infecciosas a nivel de sectores cercanos a la cavidad bucal o distantes a ella. Entre ellos tenemos a la angina de Ludwig, a bacteriemias, que son de orden general, a septicemias, que cuando en los dos casos acceden al torrente sanguíneo y se distribuye el proceso infeccioso por el resto del organismo, o bien pueden llevarnos a una trombosis de los senos cavernosos, cuando los gérmenes progresan hacia los senos cavernosos y se instalan en ellos, o bien pueden producir una necrosis a nivel del mediastino,
conocido como mediastinitis necrosante, o bien pueden afectar la piel por una consecuente una falta de irrigación de los tegumentos, que eso se conoce con el nombre de fascitis necrosante cervicofacial. Es decir, fíjense ustedes, todas las afecciones hipersépticas que pueden tener inicio en una colección purulenta a partir de una infección inespecífica en los maxilares. Por lo tanto, cuando ustedes están en presencia de esa colección purulenta, lo importante es diagnosticar correctamente y realizar una anulación efectiva del agente causal o una eliminación del foco infeccioso. Les voy a mostrar una imagen de la angina de Ludwig, que es algo muy común que se instale, es decir, como consecuencia grave de una afección en boca. Esta angina de Ludwig, quien la describió fue Ludwig, y en su momento, cuando lo describió hace muchísimos años, él pensaba que era una alteración anginosa, de ahí el nombre de angina, pero en realidad no tiene nada que ver con una angina, ¿sí? Es una colección purulenta que se da en el piso de boca. De ahí los otros nombres que puedan recibir: flemón supraioideo, flemón difuso, flemón impercéptico, flemón gangrenoso, flemón de Gensul, etc. Básicamente, ¿qué es una angina de Ludwig? La angina de Ludwig es cuando el proceso de la colección purulenta toma todos los espacios del piso de boca y afecta a los espacios submaxilar, submental y sublingual. Fíjense en este esquema donde se produce la colección de pus por sobre el miloideo que empuja la lengua hacia arriba y también por debajo del miloideo en ambos lados, derecho e izquierdo, lo que produce una protrusión del piso de boca hacia los tegumentos con un cambio de coloración. Esto tiene una evidencia clínica de esta manera, ¿sí? El paciente tiene aumentado todo el tejido que se encuentra por debajo del maxilar. Es decir, está comprendido en este caso los espacios submentales y submaxilar, ¿sí? Y imagenológicamente ustedes pueden ver aquí en este puntito la colección purulenta que se da inmediatamente por debajo del miloideo. Bien, ¿se entendió hasta acá? Hola. Bueno, les recuerdo nuevamente, el miércoles nos encontramos a las 7 de la mañana en la clínica para el segundo parcial. Hasta luego. ¿No hay ninguna pregunta? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.